la voz de los niños del Miami Power Team y Proyecto Los Plantados. Conducido por el embajador Armando Valladares y Miguel Sánchez, fundador del Miami Power Team y Proyecto Los Plantados. Martes, jueves y viernes de 11 a 12 del día. Por Radio Mundo, 1210 AM. La voz del sur de la Florida. En Radio Mundo 1210 AM, honramos a quienes marcan la historia. Presentamos con orgullo al embajador Armando Valladares, embajador de los niños especiales del Miami Power Team Foundation y el primer hispano en recibir la medalla presidencial del ciudadano, el Superior Award del Departamento de Estado, por su éxito diplomático al lograr la condena del régimen cubano en la Organización de las Naciones Unidas, y la prestigiosa medalla Reagan-Truman, una historia de lucha, dignidad y libertad. Escúchala aquí, en exclusiva, todos los martes, jueves y viernes, de 11 a 12 del mediodía. Solo por Radio Mundo, 1210 AM. Eco de voces. Buenos días a todos, de nuevo aquí como otro jueves, viernes y próximamente, como ustedes saben, martes, jueves y viernes, Eco de Voces. Armando Valladares, embajador Armando Valladares. Buenos días a todos, gracias por vernos otra vez y escucharnos. Estamos buscando la forma de cómo engranar ciertas cosas que ya han pasado en el programa. Quiero comenzar con eso porque va a llegar el momento ahorita que vamos a mencionar, como cada día, para nosotros es un honor mencionar a los patriotas cubanos que han muerto en combate, fusilados, asesinados por el régimen o dictadura castrista. Y teníamos el toque de silencio, comenzando el llamado, mencionando el nombre de aquellos patriotas caídos. Y pues se nos quitó del aire el video, porque tiene el toque de silencio. Y eso es una cosa que tenemos que averiguar ahora. Por ahora no tenemos ningún sonido tan honorable para acompañar los nombres de nuestros patriotas, que los vamos a mencionar de todas maneras sin música, sin sonido, en un rato. Valladares. Es que hay una compañía que se llama BM Music, que es la que ha logrado que nos quiten de YouTube, que no puedan ver el programa, porque parece que ellos se atribuyen que son los dueños del toque de silencio. El toque del silencio es un toque universal. Yo he estado investigando en la inteligencia artificial toda la información y es un toque que no tiene autor, es decir, es algo que todo el mundo puede tocar, pero como aquí en Miami ocurren ese tipo de cosas, pues sencillamente no podemos utilizar el toque de silencio para honrar la memoria de estos cubanos que fueron asesinados, fusilados, torturados en las prisiones, porque hay una compañía que se llama BM Music, que lo está impidiendo, nos están quitando de YouTube. Y por eso quiero denunciar esta situación, porque nosotros vamos a seguir buscando por qué razón han hecho eso. Pero recuerden que nuestra posición, nuestra ideología, los temas que estamos tratando, pues tienen personas que en realidad lo rechazan. Y por esa razón, pues parece que no quieren que nuestro programa se vea en YouTube. Es cuanto quería decirles. Muy bien, mientras resolvamos la situación, seguiremos sin un acompañamiento de fondo sonoro. Bueno, que queremos regresar. Recuerden, para aquellas personas que llevan ya una semana siguiéndonos, que necesitamos que invites a amigos, familiares, que escuchen nuestro programa. Hay muchas personas que, si conociesen que vamos a mencionar cosas de interés para ellos, realmente pues seguirían el Eco de Voces. Eco de Voces simplemente es un sonido de fuerza moral, ética, de mucho valor humano y patriótico, y también sobre nuestra nación cubana y la nuestra, que es la que hemos cogido, Nueva América, USA.
que vivimos en esta gran nación y agradecemos infinitamente la oportunidad de vivir aquí. Y los que tenemos familia, pues más aún honrados estamos de haber crecido nuestros hijos, familias aquí en esta gran nación. Tenemos que agradecer eternamente esa gran oportunidad. Primero, después que termine unas palabritas, quiero pasarle el micrófono a Armando de algo que se quedó ayer, que es muy importante, la labor de Armando Valladares como embajador de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, y ese logro que se obtuvo gracias a Valladares, donde se logró el avance de lograr poner a Cuba en un banquito acusador. Son experiencias únicas que vamos a ver aquí, porque aquí está Armando en este programa de Eco de Voces en 1210 Radio Mundo, embajador que estuvo 22 años prisionero político en las prisiones de Cuba y luego representó a este gran país en las Naciones Unidas. Y Valladares, ayer estabas hablando sobre algo que había pasado en un evento importantísimo. Quisiera que siguieras contando la historia. Sí, yo le prometí a los que nos ven y nos escuchan que hoy iba a compartir con ustedes algo tremendamente importante para mí y para la historia, que es el día que el representante de Cuba, Roa, en el momento crucial de la votación, donde se iba a decidir si Cuba iba a ser investigada o no por la violación de los derechos humanos que han cometido desde el 1 de enero de 1959, y estaba tan nervioso, que en lugar de votar en contra, votó con los americanos. Les voy a contar con detalles el comienzo de esta historia. Es decir, el primer año, como dije en un programa ya hace unos días, no logramos ni siquiera que la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigara si en Cuba se violaban o no los derechos humanos. Estábamos pidiendo una investigación, no estábamos emitiendo ningún juicio a priori, no estábamos condenando a Cuba. Esa es una manera que en realidad yo utilizo mucho. Yo empiezo sencillamente pidiendo evidencias, y cuando no haya evidencias, denuncio. No les voy a dar detalles porque muchos de ustedes saben que en los últimos meses pues he tenido esa actitud con otro tema, ¿no? Yo primero pido evidencia, y si no hay evidencia, denuncio. Y bueno, eso fue lo que pasó en Naciones Unidas, ¿no? El primer año no pudimos porque los países no alineados ganaron y no fue posible que en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU se investigara la situación de los derechos humanos en Cuba. Cuando lo logramos al año siguiente, pues eso fue un golpe tremendo para Cuba, el solo hecho de que aceptara la comisión investigarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían muchas cosas que ocultar, sabían que tenían un closet lleno de torturas, de violaciones, de asesinatos en las cárceles, y ellos no querían que ese closet se abriera. Pero la misión nuestra estaba precisamente para lograrlo. Y a medida que fuimos trabajando, hay algo que no les he comentado. Yo logré la autorización del Departamento de Estado, a pesar de que muchos en el Departamento de Estado se opusieron y no querían que yo hiciera eso, llevar 10 expresos políticos a la Comisión de los Derechos Humanos que podían mostrar las huellas físicas de las torturas, los dedos cortados, machetazos de Capote, la pérdida de una pierna de Sergio Bravo, que podían habérsela salvado y no lo hicieron de manera intencional, a Abelito Nieves, que en paz descanse, que mostró cómo lo habían torturado, cómo le habían arrancado un testículo, se llevaron la radiografía, en fin. Eso fue algo de un impacto extraordinario, porque nunca antes los miembros de esa comisión habían podido hablar personalmente con víctimas de las torturas en las cárceles cubanas y además enseñarles las mutilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó a cambiar la actitud que esa asamblea había tenido todos los años desde el 1959. Estados Unidos había intentado en más de una ocasión llevar el tema de los derechos humanos en Cuba a la comisión. Nunca lo pudieron lograr, tal como me dijo el presidente Ronald Reagan el día que me nombró embajador.
que me dijo, demuéstrenle a usted que Cuba viola los derechos humanos porque nosotros no hemos podido convencer a la comunidad internacional. Tengo por eso para usted la misión imposible. Y pues nada, seguimos trabajando y empezamos a lograr el apoyo de países que habían sido comunistas, porque ya fue cuando ya cayó el muro, y logramos, por ejemplo, que Polonia, que Hungría, que Checoslovaquia apoyaran nuestra resolución. Eso fue de un impacto también demoledor para la delegación cubana. Tanto es así que la delegación cubana le pidió a la delegación de Checoslovaquia, donde todavía los mismos diplomáticos eran los del país cuando era comunista, que no dijeran nada de que ellos iban a patrocinar la resolución norteamericana. Lo que pasa es que ignoraron mi relación personal con el entonces presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, porque yo había fundado en París una organización con Vladimir Bukovsky que se llamó Resistencia Internacional, y la primera campaña internacional que hicimos por un preso político, se llamó ese preso político Václav Havel. Nadie lo conocía. Nosotros lo dimos a conocer, por eso cuando salió en libertad y fue nombrado presidente, inmediatamente nos invitó y estuvimos con él. En otro momento les traigo las fotos para que la vean, aunque los que nos escuchan por la radio no pueden ver las fotos, pero los que nos ven en YouTube sí ven esa foto que yo les iré mostrando. Bueno, pues entonces Raúl Roa le prometía a Fidel Castro que no había problema ninguno, que él tenía el control de eso. Lo que pasa es que él no sabía que yo escuchaba todas esas conversaciones. A pesar del mito de la inteligencia cubana, yo escuchaba todas esas conversaciones y me reía de todo eso, imagínate. Y estamos hablando de 1986, 87, 88, 89, imagínense lo que hay en este momento. Bueno, y lo puedo decir porque ya pasaron más de 25 años y todas esas cosas se pueden decir. Yo escuchaba cuando Raúl Roa le decía a Fidel, no, olvídate Fidel, esto yo lo tengo controlado, no te preocupes, no te preocupes. Y llegó el momento en que ya él sabía que teníamos los votos. Nunca hubo más personas físicas dentro del local de la Asamblea en Ginebra que en esa ocasión, porque lo que se estaba discutiendo no era la situación de los derechos humanos para la gran gente, era la pelea entre Estados Unidos y Cuba. Y como ustedes saben, Cuba pues tenía en ese momento un apoyo enorme dentro de la Asamblea y en el mundo entero, porque como el mundo entero, la mayoría, para no ser radical, odia a este país, pues apoyaban todo lo que tenía que ver con Cuba, ocultaban las violaciones de los derechos humanos, todo eso, como algunos líderes habían dicho públicamente, para no darle la razón a los norteamericanos. Pero logramos ir cerrando ese círculo y hubo un momento en que Checoslovaquia titubeó en darnos apoyo. Yo sencillamente le mandé una carta a Václav Havel y al otro día los diplomáticos checos, los comunistas que estaban ahí todavía, apoyaron la resolución de Estados Unidos, mandada por su presidente. Hay un correo donde el Departamento de Estado comenta cómo el embajador Valladares logró con sus relaciones con estos países, que Checoslovaquia, Polonia y Hungría apoyaron la resolución. Y llegó ese día. Ese era un día importantísimo. Ahí se iba a decidir si Cuba era condenada o no. Y pues nada, aquello estaba lleno, no cabía la gente, era así, uno al lado del otro en los pasillos, no faltó un solo diplomático de las delegaciones, porque esa iba a ser la gran decisión. Y empezó la situación. Nosotros nos sentábamos detrás de la delegación cubana, cosa que era bien incómodo para ellos, porque nosotros estábamos detrás de ellos. Eso es en círculos, así, entonces ahí, ¿verdad? Yo tenía en mi delegación un miembro que se llamaba Ken Blauer. Ken Blauer era un futbolista famoso, era un negro de 6 pies, 2 pulgadas de estatura. Y digo esto porque yo lo que hice en mi primer año fue que yo quería que me mandaran una persona negra en la comisión. Y lo hice porque para mí era bien importante no mandarle un americano rubio de ojos azules
a que hablara con las delegaciones africanas. Y por esa razón yo quise que fuera un negro el que fuera allí. Eso nunca se le hubiera ocurrido a ningún diplomático norteamericano. Y Ken Blackwell se sentaba a mi derecha, yo sabía ya que tenía los votos. Y le había dado instrucciones a mi delegación de que no quería ninguna manifestación de júbilo cuando dieran el resultado. ¿Y por qué dije esto? Dije esto porque los años anteriores, cuando no ganamos, la delegación cubana llevaba a los niños 7, 8, 9, 10 años para que nos enseñaran el dedo del medio y nos hicieran así. Una cosa de verdad horrible. Y yo había dado instrucciones, orden, que no quería una sola manifestación de júbilo, para nada. Y yo tenía un periódico ABC y me hice que estaba leyendo el periódico, no podía leer el periódico porque yo sabía lo que tenía en la mano. A mi derecha estaba Ken Blackwell. Y entonces, cuando viene la votación, Roa se equivoca y en vez de votar no, votó sí. Eso fue, yo siempre pongo el ejemplo de cuando terminan las películas que se queda la imagen así congelada. Eso fue lo que pasó allí, fue segundos. Habían como 2.000 gente allá y eso se quedó congelado. Se podía escuchar el silencio. Pero aquello fue porque, imagínense, el jefe de la delegación cubana está votando, apoyando la resolución de Cuba contra ellos. Y Ken Blackwell, que está a mi derecha, no se puede contener, se levanta y aplaude a Roa. Y cuando él hace eso, aquello se vino abajo a carcajadas. Era una cosa. Y entonces yo lo veía a él con el cartelito de Cuba golpeando y golpeando. Yo no, presidente. Pero ¿qué va? Habían allí miles de gente riéndose a carcajadas. Y él golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Y bueno, el presidente fue silent, please, silent, poquito a poco, hasta que ya hubo silencio. Y dice el presidente, la delegación de Cuba pide la palabra. Y entonces él dice, para cambiar el voto, más risa todavía, se cayó aquello a carcajadas, y otra vez la presidenta, pues silent, please, silencio, por favor, silencio. Y entonces ya él cambió el voto. Ese fue para mí uno de los momentos que más yo he disfrutado, hablando en el tema político, y para él el peor de su vida, el peor. Le había garantizado a Fidel que no había problema, que él tenía el control, siendo el embajador de Cuba en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Fidel Castro, como castigo, lo mandó a una oficina de la UNESCO en París. Yo le mandé una comunicación. Le dije que si quería venir para acá, para Estados Unidos, nosotros le garantizábamos cambiarle el nombre, resolver su problema económico, que no iba a tener problema ninguno. Pero no, es fiel, no aceptó la oferta. Y esta es una anécdota que quería compartir con ustedes. No recuerdo si eso aquí lo comentaron los periódicos, pero de todas maneras les estoy dando los detalles en alguien que estaba allí y que logró que eso ocurriera. Y la votación, como el presidente Ronald Reagan, cuando me nombró, me dijo, tengo para usted la misión imposible, ya después de ese triunfo, invitamos al presidente a que viniera aquí al Orange Bowl y lo vestimos con guayabera y todo. Ustedes no pueden ver la foto, les voy a describir la foto, esto lo pueden ver los que en YouTube pueden ver la foto. En esta foto yo le estoy entregando al presidente Ronald Reagan la copia de la votación, los países que votaron en favor, los países que votaron en contra y los países que se abstuvieron. Y ahí en el Orange Bowl, en presencia de cientos de miles de cubanos que habían allí, pues le dije, usted me encargó, señor presidente, la misión imposible. Y entonces quiero decirle que misión cumplida. Y le entregué entonces ahí una copia del voto firmada por todos los miembros de mi delegación. Y nada, quería compartir con ustedes este momento histórico donde tuvimos aquí al presidente con guayabera y compartiendo con todos los que lo invitamos en ese momento. Así que nada, para mí ha sido de verdad un placer
compartir esto con ustedes. Lamento que por la radio no puedan ver la foto, pero los invito a que vean esta noche por YouTube y van a ver esta foto que les acabo de enseñar. Una maravillosa experiencia para nosotros. Yo esa historia la conozco, pero aquellas personas que no habían conocido esta historia, es un honor para nosotros aquí en la 1210 Radio Mundo tener a el embajador Armando Valladares en vivo. Creo que no existe ningún programa radial en Estados Unidos que tenga al embajador, porque solamente hay un embajador de las Naciones Unidas que tuvo 22 años preso político, contando una historia en vivo porque estuvo allí y simbolizó algo para nosotros, para los cubanos libres y para Estados Unidos, una gran satisfacción derrotar ese enigma ese que existía sobre Cuba, que por tantos años no se había logrado conquistar a todos los demás países que se unieran a una resolución que era importante para los cubanos y para el pueblo de Cuba, porque se pudo reconocer que sí violaba los derechos humanos. ¿Y qué pasa? Fue una estrategia maravillosa, increíblemente única o hábil, que la hija de Reagan le hablara a su padre que iba a ser una gran posibilidad de que Estados Unidos pudiese dar un golpe a Cuba si seleccionaba a un embajador cubano que estuvo años en las mismas prisiones de Cuba. O sea que Cuba y el mundo que estaban ahí sentados en esas delegaciones no podían ni tan siquiera dudar, porque había un hombre que había estado allí y sus derechos habían sido violados allí. Por lo tanto, estaba haciendo la voz o el eco de todos esos presos, de todos esos seres humanos que habían sido torturados y todas las infamias que el sistema había ocasionado en ellos. Y él llevaba, aparte de eso, las huellas de muchos hermanos plantados, presos políticos que habían sido torturados por el mismo régimen al cual estaban ellos, diciéndole al mundo: mira lo que esta gente hace. Yo me imagino que los americanos que estaban anteriormente no podían testificar porque no conocían, no habían estado en las prisiones, no habían vivido como cubanos, por lo tanto no tenían la oportunidad de ir frente a Cuba y decirle en la cara lo que conocían. Cuba podía fácilmente desviarlo, porque sabemos nosotros los cubanos la coacción y la forma que ellos utilizan para sí mismos y para todos los demás, que les mandan maestros, que les mandan algunos médicos, alguna ayuda, y lo tienen comprado a todos estos países de Sur y Centroamérica y más lo de África, hasta que llegó Armando Valladares, con la delegación de Armando Valladares, y se logró, y fue un éxito enorme, que es maravilloso tener la oportunidad de tener a Armando contándolo aquí hoy en vivo en 1210 AM Radio Mundo, y en este programa que él es host de este programa, Eco de Voces. Seguiremos todos los días que nos quedan, martes, jueves y viernes, y un capítulo más o menos así parecido que Armando puede ir compartiendo con ustedes, público, y que se quede para la historia grabado en los videos que tenemos de YouTube, de aquí de Radio Mundo y también de Eco de Voces, que tenemos los dos videos en YouTube, Eco de Voces, y en Radio Mundo 1210, que tienen ahí los videos también en vivo. Y de nuevo les digo, es una gran oportunidad para ustedes escuchar y ser trasladados a un momento histórico que muchos quizás nunca lo escucharon en ningún lugar. Y tenemos la oportunidad de tener a Armando aquí entre nosotros. Armando, ¿tú recuerdas la votación? ¿Cuánto fue más o menos? Sí, precisamente hace unos días había traído yo pensando que iba a hablar de ese tema. No recuerdo la cifra exacta, pero tuvimos como 6 o 7 votos más a favor, que claro. los... Y ya que tú estabas comentando esto, por el tiempo que tenemos, creo que puedo hacer otra anécdota. Puedes comenzarla y la seguimos mañana para que nos siga. Para continuar. Quería decirles, porque no recuerdo si lo dije en el primer programa, que la persona que me nombró a mí embajador en realidad, a quien yo debo ese cargo, fue a la hija del presidente Reagan, a Maureen Reagan. Ella leyó mi libro, que ya en ese momento estaba traducido en un montón de idiomas, actualmente en 18, pero en la segunda traducción fue en inglés, y ella se impactó tanto con el libro que se lo dio a su padre. Le dijo: mira, lee este libro. Y cuando él se lo devolvió, que terminó de la lectura, le dijo: oye, increíble la historia de este hombre y su lucha por los derechos humanos desde adentro de la cárcel. Y ella le dijo: ¿por qué no lo nombras embajador en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU? Que en este momento no tenemos embajador y nadie como él para continuar esa denuncia.
Y eso only en América, no solamente pasa aquí en Estados Unidos. Yo vivía en España, el presidente me mandó a buscar, me reuní con él y no recuerdo exactamente si les comenté lo que me dijo. Cuando nos conocimos y nos sentamos. Dilo de nuevo, repítelo. Ya lo había dicho, ¿verdad? No, pues repítelo. Bueno, sí. Me dijo, miren, los presidentes no tenemos tiempo para leer. Cuando se publica algún libro del cual yo debo tener conocimiento, mi staff en un párrafo me dice, se publicó el libro de fulano, de tal, y trata de tal tema. Sin embargo, su libro lo he leído página por página, capítulo por capítulo, y me parece mentira tenerlo usted sentado aquí frente a mí. Y después inmediatamente vino lo que nadie podía imaginarse ni esperar. Quiero aclarar que por razones históricas, que absolutamente nadie en el mundo sabía que el presidente me iba a nombrar embajador. Quiero hacer hincapié en esto, porque después hubo por ahí quienes decían que ellos eran los que habían logrado que el presidente me nombrara. Todas esas versiones son absolutamente falsas de toda falsedad, mentirosas de toda mentira. Nadie sabía eso, absolutamente nadie. Es decir, eso fue algo entre Maurice Reagan y el presidente. Y el primer asombrado, por supuesto, que fui yo. Y ya les dije, cuando el presidente me nombró, pues nombró a su hija, mi asistente. Y esa es algo que también yo agradecí muchísimo. Y fue una pena que ella muriera tan joven, de verdad que sí. Y descubrieron que tenía un cáncer y duró 3 o 4 meses nada más, a pesar de que era una mujer joven, rozagante. Y esa es la persona que logró, que convenció a su padre. Bueno, el padre ya estaba motivado con la lectura del libro. Y nada, eso es lo que les quería decir, sencillamente. Cosas que suceden en la historia y que luego se narran en libros, películas, y después se convierten en lo mismo que es este programa, eco de voces. Y aquí tenemos la voz del embajador Valladares contando historias, momentos importantes para nuestra nación y para nuestra libertad de Cuba, los cubanos orgullosos de tener el trabajo glorioso que hizo Armando Valladares como embajador y también como preso político plantado en Cuba. Hablando de la palabra plantado, queremos saltar a ese tema de el concepto. Plantado se trató de registrar, está en Hollywood, está dentro del departamento del léxico de la Real Academia Española. Plantado es una posición férrea, estoica, vertical, sin claudicación. Eso fue lo que se pasó con firma de más de 100 plantados vivos en Miami, y yo lo presenté personalmente a la Real Academia Española. Y la palabra plantado es una marca también registrada bajo mi nombre. Primero, cualquier persona puede usar la palabra plantado, no estamos hablando que yo estoy restringiendo la palabra plantado. Eso es un concepto bien ganado de lucha y de esfuerzo y sacrificio por hombres como él y como muchos miles más, y los que murieron. Es simplemente para que el enemigo no se apoderara de esa frase. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos lidiando con un monstruo diabólico. Y la intención primaria fue salvar esa lucha plasmada en una palabra, plantado. Y le saqué la marca registrada. Simplemente para el uso nuestro. Cualquier cubano, por supuesto, como se hizo la película Plantado, como se haga libro, eso no tiene nada que ver. Es que el enemigo no puede ocupar la palabra. Le pertenece a ellos que sacrificaron su vida por nuestra nación. Esa es la primera cosa. 2 fundaciones, una es Proyecto Los Plantados y la otra es Miami Power Team, sobre los niños con discapacidades, que en sí es la voz que nosotros queremos representar aquí en este programa, en Radio Mundo. Esas palabras de aquellas personas que no pueden hablar, aquellos que murieron por un ideal, que lucharon, se enfrentaron a la dictadura, cayeron en prisión, fueron asesinados, murieron, golpeados, torturados, otros murieron en combate con fusil en mano. Y hago un paréntesis ahí en fusil en mano, para aquellas personas que nos escuchen que no son cubanos, para las generaciones nuevas de cubanos que están hoy en nuestro exilio, y para los que un día lo logren escuchar, o los cubanos que están dentro de la isla. Muchos siempre comparan
cualquier cosa que alguien hace algo, que cualquier país hace algo, y dice, no, nosotros no somos como los cubanos. Déjeme decirle algo. Desde el mismo momento en que Fidel Castro llegó al poder y empezó a demostrar qué es lo que él era, qué es lo que venía, hubieron muchos hombres de principios, pero rectos principios, conceptos, valores, que dijeron, no, yo no luché por esto. Esto no es lo que yo voy a dejar aquí a mi país, a mi familia. No. Y tuvieron el valor, como no tuvieron la mayoría, que se quedaron aplaudiendo, que sabían que era una traición, lo prometido no se hizo, o no se iba a lograr hacer, y se quedaron aplaudiendo la mayoría el mal porque tenían era como que estaban en el poder, pues me imagino que se siente uno glorificado de como comandar y el ego y cosas así, se quedaron arriba, pero vieron unos que no, digo, no, yo no comparto esto, y tomaron las armas, se organizaron, lucharon, se enfrentaron de nuevo a lo que ellos mismos trajeron, y esos hombres como campesinos, estudiantes, obreros, mujeres y hombres, que vieron el surgir nuevo, resurgir nuevo de algo que era una traición, no la toleraron. Muchos teniendo oportunidad de irse al exilio no se fueron de Cuba y lucharon en ciudades y montañas. Se organizaron más de 100 organizaciones diferentes, que un día voy a traer los nombres aquí. Cantidad de grupos se organizaron. Otros fueron para las montañas. Y todo eso fueron derrotados, acabados por mismos cubanos. Por cubanos que hoy quizás están aquí en Miami o están viviendo la pobreza, la vida que están disfrutando de desgracias, porque fueron partícipes, porque ellos fueron los que se infiltraron en estos grupos y los chivatearon. O el CDR, o el militar, o el que dio golpe, o el que delató al familiar, se infiltró y denunció a miles de personas que habían decidido luchar por ellos mismos, por nosotros, por todos. Me incluyo porque mi padre fue uno de ellos que luchó con la revolución y después se alzó en el Escambray y después cumplió 19 años preso plantado. O sea, yo viví esa etapa, por eso lo puedo contar, porque la viví de adentro y la conozco. Y mucha gente joven, otras generaciones no conocen. Hubieron miles de hombres. Yo solamente tengo 59,000 nombres. 59,000 nombres. Y para las prisiones ponerse a contar los que están presos, porque el gobierno no va a sacar esa cifra. El gobierno nunca quiso decirle a los cubanos, hay personas que saben que vamos a construir una nación comunista y vamos a oprimir a todos y vamos a hacer una dictadura. No, ellos no lo van a decir. ¿Qué dijeron? Los elementos antisociales, contrarrevolucionarios, los malos eran los que estaban peleando contra Fidel y los buenos eran ellos. Millones siguieron esa historia. Hoy todavía queda gente que es increíble, que con todo lo que están viendo y testigos de vida, aún siguen apoyándolo. Pero en aquellos tiempos, esas valerosas personas se enfrentaron y dejaron sus vidas. Y ahora en este minuto, no tengo el toque de queda. Armando Valladares contó por qué, porque nos quitaron la autorización de usarlo, que vamos a investigar quién es la corporación y si el nombre que me han dicho son ellos, vamos a ir a visitarlo personalmente. Creo que no va a ser justo. Creo que estamos tratando de buscar otro tema y no hay un tema, porque eso es lo que simboliza caer por un ideal. Es un símbolo de justicia para aquellos que dieron la vida. Y para aquellos que no existen en los libros, para aquellos que solamente están en la memoria de su familiar, es este minuto que vamos a leer aquí los nombres de personas. Patriotas muertos en combate. Nada más solamente mencionarlo. Déjeme parar aunque sea un segundo. Patriotas muertos en combate, fusilados, asesinados y muertos en huelgas de hambre bajo la dictadura de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Jaime Aducín Gutiérrez, enero de 1962, asesinado en Perico, Matanza. Andrés Agramonte,
muerto en combate en Las Villas en 1963. Abelardo Aguiar Alonso, el 13 de abril en 1963, fue fusilado en la prisión de La Cabaña, La Habana. Guadalupe Aguiar Cárdenas, en 1960, asesinado en Matanza. José Luis de la C. Aguiar, el 5 de enero del 59, fue fusilado en Juanito Pinar del Río. Pedro Águila Pérez, muerto en combate en Las Villas el 14 de marzo de 1961. Pedro Águila, marzo de 1961, fusilado en la prisión de La Cabaña, La Habana. Francisco Águila Galano, el 23 de octubre de 1965, fue asesinado en Guantánamo, Oriente. Sergio Águila Llanes, el 6 de julio de 1980, fue asesinado en el río Caníbar. Matanzas, el caso Río Caníbar. Francisco Águila, el 2 de enero de 1963, muerto en combate, Las Villas. Prohibido olvidar. Un minuto de silencio eterno en nuestros corazones para estos héroes. Desde Cuba. Un saludo infinito y muchas bendiciones para todos los hermanos del exilio. Mi apoyo a este gran programa radial, Eco de Voces, que seguro estoy, será un gran éxito. Y más con la conducción de dos grandes patriotas, luchadores por la libertad de Cuba, el embajador Armando Valladares y Miguel Sánchez. Mi respeto a ustedes. Les deseo suerte en su programa Eco de Voces. Un fuertísimo abrazo, al igual que al exilio. Por lo que invito y que lo sigamos, que sigamos este programa, que de seguro estoy, va a ser un buen programazo. Muchas bendiciones y saludos a todos. En Estrella Medical Center, tu salud es nuestra prioridad. Somos un centro de medicina primaria con múltiples especialidades bajo un mismo techo, diseñado para brindarte la comodidad y el cuidado que mereces. Contamos con 6 ubicaciones: Kendall, Doral, Flagler, Pembroke Pine, Plantation y próximamente en Hialeah. Ofrecemos desde endocrinología, óptica, dental, neurología, psiquiatría, ortopedia y mucho más. En Estrella lo tienes todo sin salir del mismo lugar. Llámenos al 305-217-2583 para cuidar de su salud ya. 305-217-2583. 305-217-2583. ¿Qué te pasa, que te veo afligido? Ay, mi hermana, es que nunca me alcanza el dinero. Así mismo estaba yo, hasta que escuché por la radio sobre Entros y ahora pago mis cuentas y duermo tranquila. Pero dime, muchacha, ¿quién es ese Entros? Entros es una clínica de investigación y estudios médicos que te recompensa por probar los medicamentos, desde una pastilla o una pomada. ¿En serio? ¿Y cuánto paga Entros? Bueno, depende. Yo he participado en estudios de medicamentos para el dolor de cabeza, para la pérdida de peso, la diabetes, y he ganado hasta $500 y más. Pero muchacha,
Dame acá el número de intros. El número es 877-780-4333. A ver, repítelo conmigo. 877-780-4333. Ahora mismo voy a llamar. Ay, cuando llames, dile que lo escuchaste en Radio Mundo 1210 AM. ¿Notas olor a humedad o tienes síntomas de alergia? Podría ser moho tóxico oculto en el techo y las paredes de tu casa. En MoldScan somos especialistas en infección y remoción de moho tóxico. Utilizamos cámaras técnicas y mediadores de humedad para detectar problemas que no se ven a simple vista. Servicio rápido, confiable y con licencia. Llama hoy para tu inspección gratis al 786-493-7998. 786-493-7998. MoldScan. Respira tranquilo. Pasa, mi amiga, pasa, no tengas miedo. Que mi jardín no es cocodrilo, lo que pasa es que no tengo jardinero. Si el pasto te tapa la vista y la palma tiene más hojas que el noticiero, es hora de llamar a Liosnel Rodríguez, el jardinero de Miami. Jardinería en general, corte de palmas y árboles, jardines limpios y listos para el chifre del barrio. 305-300-9185. Repítelo conmigo, mi hermano. 305-300-9185. Que Liosnel te lo deja fino. Uf, qué calor, me derrito. Esto no fue lo que me prometieron en Miami. No sufra más con ese aire viejo que solo hace ruido y promesas. Llame a Ramoncito Servian Repair. Le reparamos, limpiamos y cambiamos el aire antes de que usted se derrita o su suegra. 786-487-1893. 786-487-1893. Ramoncito, el profe del aire acondicionado. La historia no contada. Las caras sin rostros de los humildes, sueños y esperanzas. La voz de los niños del Miami Power Team y Proyecto Los Plantados. Conducido por el embajador Armando Valladares y Miguel Sánchez, fundador del Miami Power Team y Proyecto Los Plantados. Martes, jueves y viernes de 11 a 12 del día. Eco de voces. Por Radio Mundo 1210 AM. La voz del sur de la Florida. Bueno, pues aquí de nuevo, ese sonido de esas canciones que ustedes escuchan ahí, de Tony Landa, el maestro Tony Landa, de ese grupo que crecimos en Cuba escuchando, y en muchas regiones de Sur y Centroamérica, Los Mitos. Esa canción, Todo es Mágico, es la que utilizan los niños con discapacidades de nuestra fundación Miami Power Team para ir a dormir, para levantarse, para las madres cuando tienen a su hijo en cama, cuando están en momentos difíciles, piden esa canción porque le da el apoyo de las palabras que dice de levántate de esa cama gris y vuela. Y eso es el concepto de esa canción. Y le damos las gracias al maestro Tony Landa, que un día lo vamos a tener con unas palabras desde España a ustedes que nos siguen. Sí, porque vamos a empezar a traer invitados al programa. Eso sí es importante. Tenemos una lista de invitados que de verdad van a ser extraordinarios para los que nos están escuchando y nos están viendo, porque son personas que normalmente no vienen a estos programas, pero excepcionalmente por tratarse de lo que estamos tratando nosotros, lo que es el apoyo a los niños incapacitados de Miami Power Team, el monumento a los plantados. Y para eso sí van a estar aquí con nosotros. Y ahora que estamos hablando de eso, quería mencionar
a alguien que hace posible este programa. Importante. Tenemos que hablar de Estrella Medical Center, que es un centro de medicina primaria con múltiples especialidades bajo un mismo techo. Fíjense que está diseñado para brindarle la comodidad y el cuidado que usted merece. No es un simple seguro médico, vamos a llamarle, no seguro, centro médico. Aparte de que le da todos los beneficios que usted necesita, es un patrocinador de este programa y ayuda a los niños de la Fundación Miami Power Team, como todos los demás que patrocinan este programa. Han apoyado nuestra fundación, a nuestros niños, y ahora están apoyando nuestro programa, el Eco de Voces. Para aquellas personas que necesiten un medical center que sea verídicamente real, sincero, y que le brinda a todo usted lo que usted necesita bajo todo un mismo techo, es Estrella Medical Center. El teléfono, muy fácil, apúntenlo por favor, es 305-217-2583. 305-217-2583. Como también tenemos a Entrust. Entrust, el comercial está dicho ahí. Tenemos a Ramoncito, el aire acondicionado. Tenemos a Leonel, que es el jardinero. Tenemos vamos a ver Mall, que es simplemente, imagínense ustedes que haya un problema de respiración en su casa y usted sienta que algo está pasando en su casa y realmente quizás es un hongo que está escondido, una bacteria que esté atrás de la pared o en el techo. Y Molescan es la persona que debe de llamar. Y vamos a decir los teléfonos ahorita, de todas maneras que en este momento no los tengo aquí. Es un momento, cuando uno menciona los comerciales, que casi nadie quiere escuchar comerciales, pero realmente, verídicamente, son lo que hacen posible todos los programas. Sin eso no hay emisora de radio. Sin ellos, no existe un programa, no existe un apoyo, no existe una información que usted necesita. Y como usted se entera, como usted sabe, pues entonces que la emisora, pronuncie, repita los nombres de estos comerciales. No es que sea aburrido, son necesarios para ambos, usted y para nosotros. Quiero, en estos minutos que nos quedan, voy a decir 2 o 3 cositas sobre la fundación nuestra de Miami Power Team y del proyecto Los Plantados. Los Plantados están haciendo un monumento a los plantados y se les requiere donaciones. Puede entrar directamente a la página losplantados.com, losplantados.com. Aparte de información de historia de Cuba, usted puede hacer una donación a esa página. Y la que más hemos hablado y siempre seguiremos hablando es la de los niños con discapacidades que patrocina el Miami Power Team. Usted puede ser miembro directamente como voluntario, usted puede ser un patrocinador de esa gran fundación o usted puede ser un patrocinador de este programa. Eco de Voces está patrocinando a ambas fundaciones, a Miami Power Team y a Los Plantados, Proyecto Los Plantados. Usted puede patrocinar el programa, como dije. Si tiene un negocio, pues su nombre estará aquí junto a estos amigos que nos han seguido por años. Usted tiene un niño con una discapacidad, puede lograr que su niño tenga un amigo, que monte un caballo si nunca ha montado, que pinte, que tenga amigos, que pueda celebrar cumpleaños felices con amigos, navidades, otro tipo de fiestas, y ser parte de un grupo de seres humanos que le van a dar amor, apoyo y ese momento que se necesita de escuchar a alguien. Usted es un familiar con un niño con discapacidad de 2 años a 13, 14, 15, 16 años, que se considere niño, puede ser miembro del Miami Power Team y nadie recibe ningún salario en la fundación y a ustedes tampoco se le cobra. Los fundadores tampoco reciben dinero, ni los miembros, ni la junta directiva, nadie. Solamente organizamos un día feliz para ustedes. Y usted, que nos escucha, que no tiene niños con discapacidad, puede hacer a estos niños felices. Puede hacer que, hacerlos sentir pues que son niños, vivan, rían. Solamente tiene que extender su mano y dar un abrazo. Y regalar una sonrisa. Aunque la sonrisa la vas a recibir de esos niños que nunca están tristes, a pesar del dolor real
no están tristes. Menciono mi teléfono para aquellas personas que quieran ser parte de la Fundación Miami Power Team como patrocinadores, como voluntarios, como un ángel guardián que está ahí esperando a ver en qué hago, qué ayudo, cómo soy parte de esa fundación. Fácil. 786-586-9150. 786-586-9150. Ese es el número de la Fundación Miami Power Team. Me llaman. Si no respondo, me pueden mandar un mensaje. La fundación lleva 30 años en Miami, extendiendo una mano amiga y brindar un poquito de esperanza a esos seres que tienen una dificultad real. No la que usted y yo tenemos todos los días con problemas que tenemos, que nos duele la cabeza, que hay que pagar esto, pagar lo otro. Cualquier dolorcito que tengamos, pasajero. Mañana, pasado, la semana que viene, se resuelve el problema. Una medicina te lo quita. O mañana es otro día. O caminas, corres, hablas, ríes. Pero hay otros que no pueden hacer nada de eso. No pueden hablar, no pueden caminar. Y a pesar que quizás tengan las manos, no las pueden usar. Así que nos corresponde a nosotros, los seres humanos, ser el eco de las voces de esos niños y de esa familia que sufre un problema real. Eso es un problema real. No tiene solución. Eso es un problema. Y desde que se levantan hasta que se acuesten, esos padres tienen ese problema. Ver al niño que no mejora. Ver al niño crecer. ¿Qué será de él después cuando yo no esté aquí? Y de todas maneras, mientras estoy aquí hoy, qué tristeza ver a mi hijo sentado en una silla sin amigos, sin jugar, sin correr, sin ser niño. Eso es un problema. Pero usted y yo podemos aliviar un poquito así, el problema de ese niño, de esas personas, de esa mamá, de esa papá, de ese abuelo. Eso es ser humano. Eso es verídicamente el compromiso de la sociedad, de tratar de extender una mano a cualquiera que le haga falta en una situación así. O sea, la situación está en cada cuadra, incluso en su familia hay alguien así, en todos los lugares. ¿Y por qué no nos involucramos en eso? ¿Por qué no decimos, coño, déjame hacer algo que cambie un pedacito al mundo? Comenzando con tu propio mundo. Tu propio mundo. Y hablando del mundo, y en lo que nos quedan 5 minutos, déjeme leerle aquí algunas cositas de interés que le traje hoy y unos pensamientos. De interés, los dientes humanos no pueden regenerarse porque están cubiertos de esmalte, que no es un tejido vivo. El gorro del cocinero tiene 100 pliegues, simbolizando las 100 maneras de cocinar un huevo. Los actores de Mickey y Minnie Mouse, Rusty Taylor y Wayne Allwine, estuvieron casados en la vida real. Cosas que parecen así que suenan, pero son de interés. Y en eco de voces también quiero agregar hoy los pensamientos, como cada día que venimos, pensamientos, frases o reflexiones. Sé el cambio que quieras ver en el mundo. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Mahatma Gandhi, abogado, pensador y político indio, predicó la resistencia sin violencia. Los que niegan la libertad a los demás no se la merecen ellos mismos. Abraham Lincoln, abogado, político y gran orador estadounidense, 16º presidente de Estados Unidos de América. Yo me voy a despedir y le paso unos minuticos a Armando para que se despida. Le doy las gracias a todas aquellas personas que nos siguieron hoy, a los patrocinadores, y síganos mañana viernes, y le sigo la palabra para que se despida acá el embajador Valladares. Bueno, nos quedan todavía unos minutos, nos quedan casi 7 minutos de tiempo. Y bueno, quiero redundar, quiero también hablar de la importancia que tiene para nosotros, que es posiblemente la más importante de todas las preguntas que tenemos, es la del Miami Power Team. ¿Por qué? Porque hay algunos eventos que tenemos que realizar con niños y en este momento en realidad no estamos recibiendo la cantidad de recursos, dinero que necesitamos
para ayudar a esos niños. Quiero repetir que esta es una organización no lucrativa. Aquí absolutamente por ninguna razón nadie recibe un solo centavo. Al contrario, nos cuesta de nuestro propio bolsillo. Ojalá que nuestros bolsillos pudieran ser lo suficientemente amplios para poder cubrir todas esas necesidades que estos niños tienen, y hacer un llamado a familias que nos pueden escuchar, que tengan niños con estas discapacidades y que no estén con el Miami Power Team, que vengan a nosotros, que podemos ayudar mucho a la felicidad de ese niño dentro de la situación que él tenga. Por eso cuando llega un familiar, una madre, y nos habla de que tienen un niño que tiene necesidades especiales, lo primero que le preguntamos, ¿qué es lo que él ha dicho que más desea? Y nosotros movemos cielo y tierra para poder complacer, para poder satisfacer la necesidad que tiene ese niño. La mayoría lo que quieren son amigos. La vida de estos niños es tremendamente monótona. Del hospital a su casa, de su casa al hospital. Nosotros, como hemos dicho en algunas ocasiones, rompemos esa rutina tan desagradable y tan aburrida. Usted puede ayudar a que podamos hacer eso. Cuando viene un niño y nos dice la madre que él sueña con ir a Disney World, eso para nosotros son miles y miles y miles de dólares, porque no llevamos solamente al niño. Si el niño tiene hermanos, llevamos a los hermanos. Y tenemos que correr con todos esos gastos. Si el niño lo que dice, que es en la mayoría de los casos que él quiere tener amiguitos, pues eso lo resolvemos pues sin tanto costo. Yo siempre menciono un ejemplo que para mí es el que más me ha impactado y más me ha impresionado. Cuando la mamá de este niño dice, no, él lo que más quiere él es tener amigos. Él mira por la ventana a los niños que viven en la cuadra y les ha puesto nombres imaginarios. Y cuando supimos eso, pues nuestros voluntarios fuimos casa por casa donde había niños, invitándolos para una gran fiesta que íbamos a organizar en la cuadra. Pedimos permiso al condado, a la ciudad, cerramos la calle y ahí estaban los superhéroes, ahí habían payasos, había música, habían ese algodón de azúcar y sacamos al niño a la acera. Y entonces todos esos niños del barrio, pues vinieron a conocerlo y ahí empezó una verdadera felicidad para ese niño, porque desde entonces esos amiguitos a que él le había puesto nombres imaginarios, lo conocieron y él los conoció por sus verdaderos nombres. Y se le salvó la vida. ¿Eh? Se le salvó la vida. Y lo sacamos y le dimos lo que él necesitaba. Qué cosa más simple, tener amiguitos. Ayúdanos con tu contribución a poder repetir este caso con otros niños. Únanse a la palabra de Valladares y nos estamos retirando hasta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan un buen día y bendiciones para todos. Te juro, mi amor, que esto pasará. Esa cama gris te levantará. Buenos días. Laura Labrada Pollán, desde Cuba. Un saludo infinito y muchas bendiciones para todos los hermanos de auxilio. Mi apoyo a este gran programa radial, Eco de Voces, que seguro estoy, será un gran éxito. Y más con la conducción de dos grandes patriotas, luchadores por la libertad de Cuba, el embajador Armando Valladares y Miguel Sánchez. Mi respeto a ustedes. Les deseo suerte en su programa